Josué. Váyase a Josué, capítulo 24. Ya casi estamos por terminar, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Pues te doy gracias a ti, Señor Dios, buen Padre Todopoderoso. Gracias por las oportunidades y el momento que nos das de poder estar en este lugar compartiendo las sagradas escrituras. Poder estar en este lugar llevando las manifestaciones de tu palabra al corazón del pueblo que este día tú le has permitido estar con nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, que nos bendiga, que nos cuide. Pues aquí hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Josué, capítulo 24, versículo 1 nos dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: nuestros padres habitaban antiguamente al otro lado del río, esto es, Haré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a nuestros padres Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a él a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Y después los saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaban a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por los acontecimientos y por cada una de las cosas que nos has permitido leer, nos has permitido poder ver y analizar y poder entender que las cosas son hechas conforme a tu voluntad. Las cosas son hechas por ti. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en oración clamamos para que la bendición de tu palabra siga coronando a todos y cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues ya viendo cómo la palabra de Dios muestra un momento más culminante, si lo queremos llamar de esta manera, donde nos dimos cuenta que un tiempo Josué tuvo la oportunidad de poder llevar palabras de exhortación al pueblo de Dios. Hoy vemos que nuevamente él lleva al pueblo posiblemente o prácticamente el último discurso, y sus palabras eran para que el pueblo no se desviara, sus palabras eran para que el pueblo no se perdiera, sus palabras eran para que el pueblo recordara momentos difíciles, momentos en el cual la palabra de Dios menciona a Abraham, Isaac, Jacob, Esaú,
Menciona a cada uno de ellos para que puedan ellos ir viendo la historia y se puedan ir dando cuenta cómo Dios iba haciendo las cosas, cómo Dios, tomando a este hombre llamado Moisés, hizo unas grandes maravillas. Muchos de estos que fueron jóvenes en el tiempo de Moisés, porque no olvidemos, el libro de Números nos relata más bien la historia de los acontecimientos posterior a la revelación del pueblo cuando empezaron a construir dioses. Y vemos de que muchos de estos que tenían más de 20 años, porque Jehová Dios destruyó a toda esa generación de 20 años para arriba por la idolatría, por haberse apartado de su camino, por estar adorando imágenes. Pues también la palabra quiere que los que tenían menos de 20 años recuerden esos momentos. Recuerden cuando fueron seguidos por Faraón. Y hablando de seguido, ¿alguna vez lo han seguido alguno aquí? ¿Ah? Vaya, miremos. No sé si Trek sería la Princess Fiona o la Princess Fiona sería Trek. Solo imagínense quién sería aquí. Hoy miremos usted con sus tarjetas de créditos que lo andan agoneando, siguiendo, lo llaman, no lo dejan dormir. Miremos usted con sus problemas, ya sea en su trabajo, en el vecindario, en su hogar, problemas con algún sujeto, con alguno de su familia, y usted sabe que la debe. Hay alguien que sabe que la debe, hermano, todos la debemos. Cristo pagó por nuestros pecados. Y estas palabras yo le he titulado ¿de dónde han venido? ¿Por qué? Porque cuando usted se acuerda de dónde viene, eso trae en momentos paz a su vida, trae reflexión, trae situaciones nostálgicas. Le hace a usted poder ver, hey, yo vengo de una vida difícil. ¿Cuántos vienen de una vida difícil? Amén. Hermanos, solo miremos el contexto de nuestros padres. Hoy en día los padres se dan el lujo de tener 1 o 2 hijos, ya no quieren más. Antes se daban el lujo de tener 20 o 30. Diferente. ¿Cómo hacía? Pero usted se da cuenta que hay familias que los 30 salieron adelante. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba la mano poderosa de Dios. Amén. Así como han salido adelante el 1, todos estos también salieron adelante. Porque la palabra de Dios, en el contexto, cuando el mensaje llega al pueblo, es para que el pueblo pueda vivir esos tiempos, pueda reflexionar en esa difícil tarea solamente de llevar a miles de millones de personas en nexo, sacarlos de cierto lugar. Y no solo eso, sino que fueran testigos de ver milagros. ¿Cuándo han ido aquí a la playa de la Libertad? ¿Qué tal si un día usted está en la playa? Oiga bien. Y usted ve que se empieza a abrir el mar en todas partes y crea una calle. Y usted tan asustado no le dio ni por correr, se quedó viendo qué pasó. Y de repente usted ve que viene un montón de gente y caballos corriendo hacia donde usted, ¿qué va a hacer? Y está ahí arriba en la montaña usted. Le estoy asemejando en mi pensamiento lo que ha significado que se haya abierto el mar. Es como aquellas personas allá por los lados de India, cuando llegó el tsunami, vieron que el agua se fue. Literalmente el agua se va retrocediendo. Se va retrocediendo, va para atrás, y llega un momento que uno no ve el agua, solo ve la piedra. Pero de repente uno ve que se desencadena una cosa montañosa y usted dice, ¿eso qué será? No se quede parada ahí a decir que vaya a subir
porque no sé si va a vivir para saber qué es. Pero si está arriba, los perros, los animales, todos buscan las montañas, miren, son más inteligentes. Rápidamente empiezan a correr los caballos, la vaca, todos van para arriba a buscar lugares altos. ¿Qué hace el hombre? Y es raro eso. Vayamos a ver. Y todavía se meten más. ¿Cómo va a salir de ahí? ¿Sabe que eso fue lo que mató a los egipcios? La curiosidad. Dios había abierto el mar para que pasara el pueblo, no ellos. Si ellos hubieran quedado al otro lado, sería otra la historia, pero se metieron. Entonces, vemos que el discurso de despedida de Josué lo que plantea es que el pueblo recuerde de dónde ha venido, que vivan esos momentos. Miren, ¿cuánto tienen un trabajo que ganan más de $10 al año? ¿Sí o no? Acuérdense que antes no ganaba nada. ¿Sabe qué? Esté agradecido con Dios. Digo, con Dios. Esté agradecido con Dios. ¿Por qué? Si antes no ganaban nada, pregúntele al que está a su lado, ¿y quién eras? No tenga pena, pregúntele, ¿y quién eras? Si no ganamos nada. Y hoy, miren las hermanas cómo están vestidas, miren la piel, de caché, ¿o no? No, pero no es que la ropa de caché, no que la caché con la ropa que trae. Pero miren a su alrededor. ¿Se acuerdan cómo vestíamos antes? ¿Sí o no? Entonces, ¿de dónde nos ha sacado Dios? Esto es lo que Josué quiere que el pueblo recuerde. No olviden eso. Cuando las cosas te están yendo bien, piensa que te pudo haber ido peor. O cuando te está yendo mal, piensa que pudiste haber estado muerto. ¿De dónde nos ha traído Dios? Y estas palabras del discurso de Josué en su despedida al pueblo, cuando le dice que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Siquem era el lugar también cuando Jehová Dios había sacado a Abraham, a Isaac, todos ellos llegaron a ese lugar. Y nos vuelve a reunir hoy el Señor allí en ese lugar. Hermanos, nos hemos captado, ¿eh? Cuando venga Cristo por su iglesia, nos va a volver a reunir, hermanos. ¿Entendieron eso? Quiero que usted pueda ver que el mismo lugar que allí nos va a volver a reunir. ¿Por qué? Porque lo vemos a través de la palabra de Dios cuando le dice que había reunido a todas sus tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. ¿Qué significa esto? Que llamó a toda esta gente que tenían un entrelace con el pueblo, esta gente que guiaban al pueblo, esta gente que eran quienes regían al pueblo. No especifica cuándo era, pero calcúlenle unos cuantos miles que llegaron a escuchar ese discurso. ¿Por qué? Porque si el país tiene un problema, ¿qué hace el presidente? Llama a todas las delegaciones, asambleas, los militares y toda esta gente los llama para ver, bueno, vamos a ver cómo solventamos esta situación. Esto era parte de lo que Josué tenía preparado para el pueblo. Quería darle una despedida con palabras de Dios. Quería mostrarle lo que Jehová Dios había venido haciendo por ellos y seguía haciendo por ellos. Sigue haciendo algo por nosotros. Entonces el Señor, cuando dice amén, está haciendo algo grande y maravilloso, Señor. Nos está restaurando. Nos está mostrando a través del contexto bíblico, antiguo, sucesos, acontecimientos. Nos está mostrando cómo este hombre, al haber enfrentado tantas batallas, todo esto se está dando, calcúlele, unos 50
llegaron a Egipto, lo sacaron, estuvieron 40 años en el desierto y llegaron Josué a empezar otra vez la batalla. Moisés fue testigo de los milagros de Dios. Josué fue testigo de los milagros de Dios. Somos nosotros testigos de los milagros de Jesucristo, hermanos. Y estas palabras, cuando habla claramente de esta congregación de gente, sus oficiales, y dice, y se presentaron delante de Dios. Esto nos está mostrando que Josué estaba representando al Todopoderoso. Las palabras que recibía venían del Todopoderoso hacia el pueblo. La exhortación que le iba a dar, el discurso que le iba a presentar. ¿Cuántos algún día su padre, sabiendo de que usted se va de la casa, qué es lo que sucede cuando alguien se va a casar? ¿Qué le hacen las familias? Una despedida. Eso era lo que él estaba haciendo. Este hombre sentía que su tiempo ya estaba cerca, pero no quería que lo que se había hecho hubiese sido en vano, sino más bien hubiese sido algo que el pueblo agradeciera toda su vida. Por tanto, cuando la palabra de Dios nos dice, y digo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Y a alguien que está a su lado, así dice Dios. ¿Por qué? Porque una vez más les iba a enseñar algo maravilloso. Les iba a enseñar que el que los trajo hasta donde estaban seguía con ellos. Que el que los tenía a donde estaban, ahí estaba con ellos. Él estaba mostrando a ellos eso. Por eso la palabra cuando dice, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré. Aquí la palabra de Dios posiblemente está mostrando algo que llama la atención. Cuando la palabra dice que los padres habían habitado, algunos creen que posiblemente vivían al otro lado. En Egipto, en Israel, también hay un río de Egipto, pero en Israel hay varios ríos. Hay más o menos unos 4 que son los famosos. Está el río Tigris, está el río Éufrates, está el río Jordán, y no me acuerdo para el otro. Pero ahí están esos. Entonces, cuando la palabra manifiesta que vivían prácticamente al otro lado del río, me gustaría que usted se fuera al libro de Génesis. Busque Génesis 11, 27. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. ¿Qué dice esa palabra? Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Vemos que ellos vivían al otro lado. Entre estos estaba el río también conocido como el río Tigris. Era el otro río que tenía que mencionarles. Entre estos estaban estos ríos que dividían a los diferentes pueblos. Eran lugares de abastecimientos, aparte de los pozos que cada uno de ellos construía cuando llegaban a los diferentes lugares. Más la palabra de Dios en el contexto, cuando nos manifiesta que antiguamente vivían de ese lado, pero tuvieron que emigrar. ¿Por qué? Porque había un llamado de Dios hacia Abraham. Más la palabra dice, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Por qué Dios los sacó de ahí? No le gustó el contexto. Jehová, Dios, es celoso. Madres, ¿cuántas hay? Y niñas y jóvenes, ¿cuántas hay también? ¿Son o no son celosas? ¿Sí o no? Nos damos cuenta conforme vamos viendo que nos van queriendo usurpar lo que es nuestro, empiezan los celos. O alguien que está piropeando a hombre, ¿qué te pasa, chico? Despierta. Entonces, vemos que estas palabras, cuando las manifiesta, nuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. El problema era a quién servían. Por eso la palabra de Josué
termina mucho más adelante: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque este era un principio muy difícil. Era un principio que estaba destruyendo, y no destruyendo solamente, estaba apartando el pueblo de Dios. Mas la palabra de Dios nos dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Qué significa? Lo sacó de donde estaba, ya no lo dejó en ese lugar. Mira lo que dice Génesis 12:1. Cuando lo tengan, le dan un amén. ¿Qué dice, hermano? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendieren, a los que te maldieren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Qué hicieron? Llegaron al lugar, mas la palabra nos dice un poquito más adelante: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí Abraham un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego él se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, y edificó e indicó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Vemos todo lo que pasó este hombre. ¿Qué hizo? ¿Qué dice la palabra? Que Dios le iba a entregar la tierra esa. Todo lo que iba pasando y viendo, esa tierra te la voy a entregar. No estés ellos, no te estés preocupando. Mas la palabra de Dios dice: y lo traje por toda la tierra de Canaán. Váyase nuevamente al libro de Job, el versículo 3. Y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Hay que leer un poco más abajo. Josué, sí, pero váyase el versículo 3. Y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Busque Génesis 21, 1 al 3. Si lo tiene, me dan amén. Dice la palabra de Dios: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, le dio a luz Sara, Isaac. Así le llamó. Vemos cómo va la historia en ascendencia. Regresemos nuevamente allá a nuestro libro de Josué, que dice el versículo 4: a Isaac le di a quién, a Jacob y a Esaú. ¿Qué está mostrando esto? Está mostrando a cada uno de estos grandes hombres, la cual puso Dios. Váyase a Génesis 25, vamos a leer del 24 al 26. Cuando tengan, me dan un amén, hermanos. Génesis 25. Amén. El versículo 24 nos dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una belliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, clavada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de la edad 70 años cuando ella los dio a luz. ¿Vemos cómo va la cadena? Nos estamos dando cuenta cómo empieza esa descendencia. ¿Por qué? Que vamos a descubrir que cada uno se fueron quedando en lugares, algunos se fueron moviendo a otros lugares, y vemos que esta palabra de Dios ya viene manifestándose.
Más la palabra cuando nos dice, y a Esaú, váyase otra vez a Josué, capítulo 4, un poquito más adelante, donde dice, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Le dio un lugar a este para que él tuviera donde habitar. Busque Génesis 36, 8. Cuando lo tengan, me dan un amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice allí? Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, así se llamaba el monte posteriormente. Lo van a encontrar que también ese nombre aparece, creo que todavía, en los mapas de la antigüedad, y no sé hasta qué fechas o si todavía sigue apareciendo. Pero ese fue el nombre que había recibido. ¿Por qué? Porque es la tierra que había recibido este hombre llamado Esaú. Volvamos nuevamente allá en el libro de Josué, un poquito más adelante nos dice, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿A dónde fueron Jacob y sus hijos, hermano? Fueron a Egipto. Quiero que vaya Génesis 46. Busque Génesis 46. Vamos a leer del versículo 1 un poquito adelante, hermano. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas a descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Miren otra vez. ¿A dónde iba a bendecirlo el Señor? En Egipto. Yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlos, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo. El versículo 7 nos dice, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Les estoy enseñando, hermano, esa peregrinación. ¿Cómo ellos tuvieron que moverse de donde estaban para llegar a Egipto? Pues allí permanecieron un largo tiempo. Algunos creen que dentro de eso están más de 400 años. Y allí fueron hechos esclavos. Es por eso que Dios ve en este hombre llamado Moisés, el que lo iba a sacar a ellos del dominio de los egipcios. El versículo 5, vamos a Josué, el versículo 5 nos dice, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto. Nosotros conocemos bien la historia, cómo fue herido ese pueblo, cómo Dios, a través de este hombre llamado Moisés, lo tomó y lo mandó. Y Moisés tenía miedo, así como muchos de nosotros tenemos miedo cuando nos encomiendan, vaya a evangelizar. Pero para decir acá de malas palabras, ni dudamos 2 veces. Hasta apuntamos hasta más de lo que es. Pero para ir a bendecir a alguien nos cuesta. Pues así, esta palabra de Dios en el versículo 5, cuando nos dice, y yo envié a Moisés y a Aarón, él lo había encomendado a ellos, y en realidad solo había encomendado a uno. Pero como el uno no se atrevía, y le quiero mostrar algo. Dígame si Jesús no fue inteligente. ¿Qué hizo Jesús cuando mandó a predicar, a esparcir el evangelio? ¿Qué les dijo a los discípulos? Ir de 2 en 2. Antiguamente, así se dio también. ¿Qué era lo que estaba haciendo Moisés y Aarón? Estaban evangelizando a los egipcios. Ellos no querían entender que Dios obraría en sus vidas. No querían entender que ya había llegado el momento de liberar y dejar ir al pueblo. Lo estaba evangelizando. Ir de 2 en 2.
Y vemos claramente cómo la palabra de Dios se manifiesta hoy con una gran sabiduría cuando dice: yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. ¿Por qué los hirió? Yo creo que ustedes, como evangelista, ¿qué significa evangelista? Aquel que sabe hablar las buenas nuevas, aquel que quiere ganar este pueblo para Dios. No tenga pena. Si usted va y habla a alguien, déjelo en la mano de Dios. ¿Saben por qué? Porque posiblemente es la última vez que usted lo va a ver. Pero a veces así es, hermano. Y es duro. ¿Por qué? Porque así como la palabra dice, yo herí, allí está mostrando lo que Dios hace con el que lo rechaza. Por eso vemos que la palabra de Dios, cuando Cristo nos da la oportunidad, nos habla de vida eterna, nos habla de una oportunidad más de vida, nos habla de otro existir diferente, nos habla de un cuerpo cambiado, un cuerpo el cual puede hacer cosas que este no puede hacer. Por tanto, esta palabra de Dios, cuando dice yo herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. ¿Qué hizo el Señor? Les hizo tantas cosas que ni ellos mismos lo pudieron entender. Váyanse a Éxodo 3:1. Un poquito adelante. Cuando lo tengan, le dan amén. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, el sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Miren lo que dice Éxodo 12:42. Un poquito más adelante para que podamos entender. ¿Lo tienen? Dice: es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Vemos que la palabra cuando dice conforme a lo que hice en medio de él, está dando las manifestaciones de lo que las palabras que hemos leído nos están mostrando. La vida que tenía el pueblo de Dios, y no es tanto la vida, sino la calidad de vida. Eran esclavos, eran personas que no tenían una vida propia, personas que vivían una vida ajena a la suya, personas que dependían de si que trabajaban o no. Pero ¿qué hizo Dios? Envió estos para sacarlos de ese lugar y darles una oportunidad. Más adelante vamos allá al libro de Josué, que dice el versículo un poquito más adelante, dice: y después os saqué. ¿Qué significa? Después de haber enviado el mensaje a Faraón, no le quedaba más que dejar ir al pueblo. Hermano, Dios es paciente. Si Dios quería, allí mismo, sin que Faraón llegara hasta allá, al Mar Rojo, donde fueron todos ahogados, pudo haber hecho lo que quiso. Pero le dio oportunidad. ¿Saben por qué? Porque nos da oportunidad de que nos arrepintamos, hermano, y que cambiemos, y que busquemos. Pero a veces no lo entendemos. Mas la palabra de Dios dice en el versículo 6 de Josué, vayas a Josué 24:6: saqué a vuestros padres de Egipto. ¿A quién sacó? A los que se habían ido. A Jacob, que se había ido con toda su descendencia y toda su familia, lo saqué. ¿Qué significa? El pueblo había crecido, el pueblo ya era grande. Y estas palabras, cuando dice en ese versículo: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al Mar Rojo, los egipcios siguieron a vuestros padres. O sea, ¿alguien ha tenido alguna empleada, alguna muchacha, o alguien que le haga algo en la casa? Y cuando se va, ¿cómo le queda a usted? Ay, con ganas de seguir a la mujer. Ay, que no puedo ser. Así queda uno. Si era la que le cocinaba a usted, era la que cuando usted no se podía dormir, lo levantó y dijo: vete niña, vete ya.
la dormía, era la que planchaba, era la que usted decía, ay, mira, trae un poco de fresco, y ya no estaba. Eso era lo que sentían los egipcios. Ya no estaban lo que ellos tenían de esclavos, ya no estaban lo que estaban caminando y pisoteando todo el barro para que hicieran los ladrillos, ya no estaban lo que construían las esfinges, los ídolos, las estatuas, ya no estaban lo que edificaban, se iban. Entonces, ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios. Qué bonito esto, hermano. Porque dice, y cuando llegaron al Mar Rojo, los egipcios siguieron a nuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Vamos a traer, ¿saben a qué iban? Le iban a dar. A los que se oponían, muerte segura. Por eso los siguieron hasta ahí. Mas la palabra de Dios dice, y cuando ellos clamaron a Jehová, ¿qué dice la palabra de Dios? Clama a mí. Por eso dice, cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. ¿Qué hizo? Los nubló. ¿Sabe por qué? El pueblo de Dios siempre va a ser el pueblo de Dios. Tus hijos siempre serán tus hijos. No importa qué tan buenos, qué tan malos son tus hijos. Tus padres siempre serán tus padres. No importa qué tan bueno, qué tan malo, igual también fueron contigo. Siempre serán tus padres. No puedes cambiar eso. Y estas palabras es para que usted empiece a analizar, porque dice, y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Fueron testigos. ¿Saben qué es lo que le está diciendo el Señor? ¿Cuántos vivieron el terremoto del 89? Amén. ¿El del 2001? Amén. Ya ves. ¿Se acuerdan o no? Tus ojos lo vieron, lo viviste. Eso es lo que le está diciendo al pueblo. Acuérdense todo eso. ¿Saben qué es? Ver una manifestación de una oleada abrirse y la gente pasando tranquilo. Yo me imagino que los tiburones deben estar viendo. Mira cuánto van a ir. ¿No sabe qué significa eso? No pueden pasar las lumbreras. Dios hizo el mar, hizo la tierra y algo lo separa. El hombre no puede ver qué es. ¿No se han dado cuenta? ¿Cuántos han agarrado un poco de arena y échale agua encima? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no se va en el mar? ¿Está entendiendo el misterio? ¿Cómo vas a pensar? Se llama lumbrera, lo que Dios creó. Se respeta la ley que Dios ha puesto entre el agua y la tierra. Se respeta. El mar no se hunde. Algunos dirán, está dando locura. Tendrán razón. Pero yo quiero que usted analice las situaciones. ¿Por qué? Porque esto fue un acontecimiento grande. Un acontecimiento que hasta el día de hoy, el sol de hoy, el momento de hoy, no lo cree mucha gente. Y ya han habido investigaciones y que cómo va a ser posible. Algunos dicen que un viento, otros dicen que lo que haya sido, lo hizo el Todopoderoso, hermano. Y así lo va a hacer también en su vida. Así lo va a hacer, de sencillo. Por eso estas palabras en ese versículo cuando hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. ¿Qué significa? Que Él está mostrando a ellos que sí hay testigos de los acontecimientos y de los sucesos que se dieron allá en Egipto. Si usted quiere, mire lo que dice el libro de Éxodo 14, del 1 en adelante, y usted se va a ir dando cuenta cómo empezó el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampe delante de Pira y Hirón, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante del acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están
en la tierra, en el desierto, los encerraron. Según lo tenían acorralado. Me gusta lo que dice la Biblia, ¿saben por qué? Porque he visto batallas ganadas cuando la he tenido perdida. No la he ganado yo, sino la ha ganado el que está conmigo. Usted también va a haber batallas, y ha visto batallas que usted sabe, esta no la gano. Eso dice el hombre, pero Dios dice diferente. ¿Por qué? Porque los egipcios, eso pensaron, están acorralados, no tienen para dónde ir. De un lado estaba el desierto, del otro lado estaba el mar, de este lado no hay para dónde, y no se pueden regresar, porque si regresan le damos. ¿Qué dijo Jehová? Mar, ábrete. Pase pueblo. Gloria sea al Señor, hermanos. Mas la palabra de Dios nos dice: después estuvisteis muchos días en el desierto. ¿Qué sucedió? Los salvó, pero por desobediencia tuvieron muchos días en el desierto. ¿Saben qué era? Caminaban en círculo. Alguien andaba en un lugar desierto, o algún lugar boscoso. Si usted no sabe de plumba, no sabe de entender las nomenclaturas, no sabe de guiarse, que el sol sale de este lado y que de este lado te anda perdido, hermano. ¿No sabe qué? Dios los tenía a ellos así, por desobediencia. Y a veces Dios nos hace andar en círculo para ver hasta dónde llegamos, para ver si entendemos los propósitos que Él tiene para su vida. Mas la palabra de Dios dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. ¿Qué significa esto? Él les dio la tierra a ellos. Él los llevó a que pasaran por ese lugar. Usted se da cuenta que los primeros tribus que se quedaron en el otro lado fueron aquellas tribus del cual Moisés libró esa batalla contra ese pueblo. Josué le ayudó a Moisés, y Moisés ya era de edad avanzada. Josué le dice: Josué y Caleb, ahí ténganle la mano a Moisés, porque cada vez que tenían la mano empezaron a volar cabezas del otro lado. Cuando se cansaban y daban la mano, empezaban a volar los de los egipcios, los de los israelitas. Imagínense. ¿Qué significa, hermano? Que si usted levanta su mano en honor a Dios, Dios está feliz y gozoso de ayudarle. ¿Por qué? Porque está mostrándole su debilidad. ¿Pero qué hacemos? Levantamos la mano para darle a la señora. Levantamos la mano para pegarle a los niños. No levantamos la mano para darle el agradecimiento a Dios por la vida que nos ha dado. Y vemos cómo la palabra de Josué al animar al pueblo, mostrándoles lo agradecido que deberían de estar, mostrándole que hasta aquí Dios le había traído, mostrándole de dónde nos había sacado Dios. También nos muestra a nosotros hasta dónde Dios nos ha traído y de dónde nos ha sacado el Señor. Hermanos, el que tiene oído para oír, que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y Padre, por tu palabra. Gracias por la bendición. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.